En las entrañas del tiempo, mucho antes de que los mapas dieran nombre a los vientos y a las cumbres, existió un lugar que no se buscaba, sino que se encontraba. Lo llamaban Aonagi, la calma azul. No era una aldea de piedra y madera, sino de silencio y niebla. Suspendida entre el cielo y la tierra, respiraba con el ritmo de las estaciones. El invierno la cubría con un manto de silencio blanco, tan profundo que se podía oír el latir del corazón de la tierra. La primavera la despertaba con el goteo de la nieve derretida, una percusión delicada que prometía el milagro del musgo y el brote del bambú. El verano la envolvía en un vapor esmeralda, denso, con el aroma de la tierra húmeda y el zumbido de insectos invisibles. Y el otoño la teñía de oro y carmesí, un último suspiro de plenitud antes del gran sueño blanco. En Aonagi, el tiempo no se medía en horas, sino en la calidad de la luz que se filtraba a través de las nubes. Y las nubes eran el verdadero río del valle, un torrente lento y perpetuo que traía consigo historias del mundo de abajo y las purificaba en su ascenso. Los ancianos decían que para entender la vida no había que mirar a los hombres, sino a las nubes. Eran la metáfora perfecta del desapego, siempre presentes, siempre cambiando, sin aferrarse jamás a una forma. Esta intuición ancestral, este saber que no necesita palabras, corría por las venas de cada habitante de Aonagi como la savia en los árboles. Sabían que el universo era un tejido vivo, un intrincado bordado de hilos invisibles donde cada hebra estaba conectada con todas las demás. Y en este tejido cósmico, nada, absolutamente nada, ocurría por azar. Cada hoja que caía, cada gota de lluvia que encontraba su camino hacia el arroyo, cada encuentro entre dos almas, todo formaba parte de un patrón inmenso y perfecto. Nadie llega a tu vida por error. Esta no era una frase, sino una verdad tan fundamental como la gravedad. Cada persona que cruzaba tu sendero era un mensajero, un maestro o un espejo. Algunos llegaban como una brisa suave de verano, para recordarte la alegría de estar vivo. Otros, como una tormenta violenta de invierno, para enseñarte la resiliencia y la fuerza que duerme en tu interior. Algunos eran ríos que nutrían tu alma durante una estación entera. Otros, apenas una gota de rocío que te ofrecía un reflejo fugaz de ti mismo antes de evaporarse. Pero ninguno, jamás, era un error. Eran sencillamente la respuesta a una pregunta que tu alma había formulado en el silencio. Y es en este lugar, en Aonagi, donde el aliento de las montañas se convierte en música, donde comienza nuestra historia. La historia de un anciano, una flauta rota y un joven que creía haberse perdido, sin saber que acababa de encontrar el único camino que realmente importaba, el que lo llevaba de vuelta a sí mismo. El aire de la mañana en el taller de Kael olía a bambú seco, a tierra húmeda y a la sutileza del té de crisantemo que se enfriaba en un cuenco de cerámica agrietada. Kael era un anciano cuyos años se habían grabado en su rostro no como arrugas, sino como los anillos de un árbol venerable. Cada línea contaba la historia de una estación, de una sequía, de un florecimiento. Sus manos, nudosas y fuertes, se movían con la economía y la gracia de quien ha repetido un mismo gesto durante más de 70 años. Eran las manos de un hacedor de shakuhachi, las flautas de bambú que, en Aonagi, no eran consideradas instrumentos, sino herramientas para dialogar con el vacío. Su taller era un microcosmos del valle. De las vigas de madera oscura colgaban hileras de bambú madake, curándose lentamente en la penumbra. Cada caña un universo de potencial sonoro esperando ser despertado. La luz entraba por una única ventana orientada al este, un rectángulo de papel de arroz que tamizaba el sol de la mañana y lo convertía en un resplandor lechoso. El polvo danzaba en ese haz de luz, pequeños universos girando en una coreografía silenciosa.
El único sonido era el raspar rítmico de su herramienta sobre un trozo de bambú. Un shh, que era la respiración misma del taller. Que él no fabricaba flautas. Las escuchaba nacer. Creía que cada caña de bambú ya contenía una canción, su propia alma sonora forjada por el viento, la lluvia y el sol de la montaña donde había crecido. Su trabajo consistía en quitar lo sobrante, en vaciarla, en abrir los agujeros precisos para que esa canción pudiera liberarse. Era un acto de sustracción, no de adición. Un camino hacia la plenitud a través del vacío. Esa mañana, mientras pulía el interior de una flauta casi terminada, sintió un cambio en el aire. El ritmo del viento que silbaba en los aleros de su tejado se había alterado. Se detuvo, con la herramienta suspendida en el aire, y escuchó. No con sus oídos, sino con todo su ser. El silencio de Aonagi nunca estaba vacío. Era un lienzo sobre el que la naturaleza pintaba sus sonidos, y en ese lienzo, ahora, se dibujaba una nota de inquietud. El cielo, visible a través de la ventana de papel, había perdido su azul diáfano y se había teñido de un gris plomizo, el color del acero antes de ser templado. Una tormenta se acercaba desde el mundo de abajo. No era una tormenta común. Tenía un peso, una intención. Kael dejó la flauta sobre su soporte de madera. Se acercó al pequeño fogón para reavivar las brasas y puso más agua a calentar. Se movía sin prisa, como si se preparara no para un evento meteorológico, sino para recibir a un invitado esperado. Horas más tarde, cuando la tarde moría y la tormenta estallaba con la furia de un dragón herido, llamaron a su puerta. No fue un golpe, sino un sonido ahogado, el de un cuerpo desplomándose contra la madera. La lluvia caía en cortinas tan densas que el mundo más allá de su umbral había desaparecido. El viento aullaba, arrancando lamentos de los bosques de bambú. Kael abrió la puerta. En el suelo yacía un joven, empapado y tembloroso, con el rostro pálido y los labios amoratados por el frío. Su ropa de viajero, estaba desgarrada y manchada de barro. Apretado contra su pecho, como si fuera su propio corazón, llevaba un bulto envuelto en tela. Sin una palabra, Kael lo ayudó a entrar. El joven apenas podía sostenerse en pie. El anciano lo sentó cerca del fuego y le quitó las ropas mojadas, cubriéndolo con una manta de lana áspera y caliente. Le sirvió una taza de té humeante, y sus manos temblorosas apenas lograron sostenerla. «Beba», dijo Kael. Su voz era como el sonido de piedras lisas rozándose en el fondo de un arroyo. El joven bebió, y el calor pareció devolverle algo de vida a sus ojos. Eran unos ojos oscuros, llenos de una impaciencia febril, como si estuviera corriendo por dentro. «Gracias, anciano», murmuró. «Me llamo Ren. La tormenta me sorprendió en el paso de la montaña. El sendero desapareció». «Los senderos no desaparecen», respondió Kael con calma. «A veces, simplemente, nos muestran que debemos detenernos». Ren no pareció entender. Su mirada se desvió hacia el bulto de tela que había dejado en el suelo. Con un gesto de urgencia, lo desenvolvió. Dentro, rota en dos pedazos, yacía una flauta shakuhachi. No era una flauta cualquiera. El bambú tenía un color miel oscuro, pulido por años de uso, y las ataduras de seda en los extremos estaban gastadas. La fractura era limpia, una herida brutal que partía el instrumento por la mitad. «Es mi flauta», dijo Ren, y en su voz había una desolación tan profunda que llenó el pequeño taller. «Me lo ha dado todo. Es mi voz, mi camino. Y ahora está rota. Me dijeron que en esta aldea vivía un maestro artesano. Me dijeron que usted podría...». Sus palabras se ahogaron en una mezcla de esperanza y desesperación. Miró a Kael, esperando un milagro. Kael no tomó la flauta.
Sus ojos se posaron en la madera rota, pero su mirada parecía ver más allá de la fractura. Vio la tensión en los hombros de Ren, la ansiedad en su respiración entrecortada, la forma en que sus dedos se crispaban. Vio a un hombre que había confundido el instrumento con la música. «La madera se rompe», dijo Kael suavemente, volviendo a su cuenco de té. «Es su naturaleza. Como la de la roca es ser erosionada y la de la nube, cambiar de forma. ¿Por qué te aflige tanto lo que es natural?» Ren lo miró con incredulidad. «¿Natural? Esta flauta es mi vida. Soy músico. Viajo de ciudad en ciudad. Mi música me da cobijo y alimento. Sin ella, no soy nada». «Entonces eres muy poco», replicó Kael, sin rastro de juicio en su voz, solo una observación tranquila. «Si tu ser depende de un trozo de bambú, tu ser es tan frágil como él. La tormenta no ha roto tu flauta, joven Ren. Ha roto la ilusión de que tu música proviene de fuera de ti». Ren apretó los puños. El cansancio, el frío y la desesperación se convirtieron en una chispa de ira. «No he venido aquí para recibir lecciones de un viejo anacoreta. Puede arreglarla o no». Kael sorbió su té, llenando el silencio con el sonido. La tormenta afuera parecía haber amainado un poco, como si también estuviera escuchando. «Reparar la madera es sencillo, pero lo que está roto en ti no se arregla con pegamento de arroz y hebras de seda. Primero, debes sanar tú, descansar, escuchar el silencio que ha dejado la música rota. Quizás en ese silencio encuentres una canción más verdadera». Ren quiso protestar, pero un escalofrío recorrió su cuerpo y el agotamiento finalmente lo venció. Sus párpados se cerraron y su cabeza cayó sobre su pecho. Se había quedado dormido, rendido por el frío y el viaje. Kael lo observó durante un largo rato. Luego se levantó, tomó una manta más gruesa y lo cubrió con cuidado. Acercó una pequeña lámpara de aceite al lugar donde estaba la flauta rota. Por primera vez se arrodilló para examinarla. Sus dedos, casi sin tocarla, recorrieron la superficie del bambú. Eran los dedos de un ciego que leía una historia. Sintió el calor residual de las manos de Ren, la energía de su desesperación. Siguió la línea de la fractura, una herida abierta en la perfección de la caña, y entonces sus dedos se detuvieron. Cerca de la boquilla, casi oculto por una de las ataduras de seda, había un pequeño grabado. Un ideograma diminuto, hecho con una mano experta hacía muchos, muchos años. Un símbolo que Kael no había visto en más de medio siglo, pero que reconocería incluso en la más profunda de las oscuridades. Era una libélula. El aire abandonó los pulmones de Kael en un suspiro tembloroso. El taller, su refugio de paz y silencio, de repente se sintió frío y lleno de fantasmas. El joven Ren no era un viajero perdido. La tormenta no había sido un accidente. Y la flauta rota no era solo un instrumento, era un eco, un mensaje enviado a través de las décadas, una deuda que él creía que el tiempo y la distancia habían borrado, pero que, como un hilo invisible, lo había encontrado finalmente en su santuario en las nubes. Afuera, un relámpago iluminó el valle, y por un instante, la ventana de papel de arroz proyectó la sombra temblorosa del anciano en la pared. La sombra de un hombre que acababa de descubrir que el pasado nunca se rompe del todo. Simplemente espera el momento adecuado para volver a sonar. El mundo al que Ren despertó estaba bañado en una luz pálida y silenciosa. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un aire lavado y un silencio tan puro que zumbaba en los oídos. Se sentía descansado. El calor del fuego había penetrado hasta sus huesos, pero una pesada inquietud seguía anclada en su pecho. Su mirada buscó inmediatamente la flauta rota. Seguía sobre la tela, intocada,
como un pájaro con el ala partida. Kael estaba sentado junto a la ventana, no trabajando, sino simplemente mirando cómo la luz del amanecer disolvía los últimos jirones de niebla en el valle. En sus manos sostenía un cuenco de té, y el vapor ascendía en una espiral perezosa, uniéndose a la luz. Parecía tan parte del paisaje como los viejos cedros que se aferraban a las laderas de la montaña. «Has dormido el sueño de una piedra en el fondo del río», dijo Kael sin volverse, profundo y sin sueños. Tu cuerpo sabía lo que necesitaba, aunque tu mente se resistiera. Ren se incorporó. La manta de lana se deslizó de sus hombros. «Anciano, mi flauta». «Tu flauta sigue rota», respondió Kael, y esta vez se giró para mirarlo. Sus ojos eran claros, insondables. «Y tú sigues entero. ¿No es eso un milagro digno de contemplar por un momento?» Ren no tenía paciencia para acertijos. Se levantó y caminó hacia la flauta, su cojera apenas perceptible. La recogió con una delicadeza infinita, uniendo las dos piezas. Por un instante, pareció completa de nuevo, pero era una ilusión. La herida estaba ahí. «Por favor», insistió, «haré lo que me pida. Trabajaré para usted. No tengo dinero, pero puedo cortar leña, acarrear agua, lo que sea necesario. Pero necesito mi música». Kael dejó su cuenco de té y se acercó. Sus ojos no miraban la flauta, sino las manos de Ren que la sostenían. «Sostienes un trozo de madera muerta como si fuera un hijo enfermo. La música no vive ahí, Ren. Vivía en tu aliento. El bambú era solo el cauce por el que fluía. El río sigue ahí, aunque el cauce se haya roto». «Usted no lo entiende», exclamó Ren frustrado. «Esta flauta fue un regalo. Me la dio mi maestro antes de morir. Me dijo que mientras la tuviera, nunca estaría perdido». «Y no lo estás», afirmó Kael. «Has llegado aquí, a Aonaghi, donde los caminos terminan y empiezan. Tu maestro te dio un buen consejo, pero quizás no lo entendiste del todo. No te dijo que la flauta te protegería de perderte en el mundo, sino de perderte a ti mismo. Y al romperla, te ha traído hasta aquí. ¿No ves la perfección en ello?». Kael finalmente alargó la mano y tomó las dos mitades de la flauta. Las sopesó, una en cada mano, como si fueran dos almas separadas. Sus dedos expertos palparon la madera, la textura de la rotura, la calidad del bambú. «Es un buen bambú», reconoció. «Creció en la ladera sur de una montaña, donde el sol de la mañana es fuerte, y el viento del oeste lo meció durante años. Tiene una voz clara, pero con un fondo de melancolía. Sí, puedo sentir su canción». Luego, su mirada se detuvo de nuevo en el diminuto grabado de la libélula. «¿Tu maestro quién era?». «Se llamaba Jin, un anciano errante. Me encontró cuando yo era un huérfano en las calles de la capital. Me enseñó a tocar, a escuchar el viento, a encontrar una melodía en el murmullo de un mercado. Murió hace 3 inviernos». Kael asintió lentamente, sus ojos perdidos en un recuerdo lejano. Jin. El nombre significa oro. Un buen nombre para alguien que encontraba belleza en todas partes. Dejó las piezas de la flauta sobre la mesa de trabajo. «La repararé. Pero no ahora, y no a cambio de tu trabajo. La reparación de una flauta es un proceso delicado. La madera tiene memoria. Debemos convencerla de que se una de nuevo, de que cante otra vez. Y para eso necesitamos los materiales adecuados y la paciencia adecuada». «¿Qué materiales?», preguntó Ren, aferrándose a esa brizna de esperanza. El camino a través de Aonaghi fue una revelación para Ren. Acostumbrado al bullicio y al caos de las ciudades, la quietud de la aldea era casi abrumadora. Las casas de madera oscura,
con sus tejados cubiertos de un musgo espeso y aterciopelado, parecían haber crecido directamente de la tierra. No había calles, sino senderos de piedra lisa, gastados por generaciones de pasos silenciosos. Pequeños canales de agua corrían junto a los senderos, llevando un murmullo constante y fresco por toda la aldea. Los pocos habitantes que encontró no lo miraron con la curiosidad o la sospecha del mundo de abajo. Simplemente inclinaban la cabeza en un saludo mudo, sus ojos serenos, antes de continuar con sus tareas. Era como caminar por el interior de un sueño. Finalmente llegó a la casa de Ama. Era más pequeña que las demás y parecía suspendida en el borde del mundo. Un telar de gran tamaño ocupaba casi todo el porche, y en él había un tapiz a medio terminar. Los hilos, de cientos de colores, parecían un arcoíris capturado. Sentada ante el telar, de espaldas a él, había una anciana de cabello tan blanco que parecía tejido con la misma espuma de las nubes que flotaban debajo de ella. «Has tardado en llegar, músico», dijo Ama sin volverse. Su voz era como el crujir de hojas secas, pero tenía una calidez inesperada. Kyle me dijo esta mañana que un pájaro con el canto roto había caído en su taller. Ren se quedó atónito. «¿Cómo?» «En Aonagi, las noticias viajan en el viento», rió suavemente. «Y Kyle y yo hemos hablado el mismo idioma silencioso durante más años de los que puedes contar. Acércate». Ren subió los escalones de madera. El tapiz en el telar era extraordinario. No representaba una escena, sino un patrón abstracto de colores y texturas que, sin embargo, evocaba la sensación del valle, el gris de la roca, el verde del musgo, el azul profundo del cielo de invierno. «Es hermoso», dijo Ren genuinamente. «Es el valle», respondió Ama, ahora girándose para mirarlo. Su rostro era un mapa de arrugas finas y amables. «Yo solo junto los hilos. El patrón ya está ahí, como en la vida. Creemos que elegimos, que tejemos nuestra propia historia. Pero en realidad, solo seguimos un hilo que nos fue dado al nacer. Podemos tensarlo, enredarlo, incluso intentar cortarlo. Pero el hilo siempre nos lleva a donde debemos estar». Le tendió una pequeña madeja de seda de un azul tan profundo que parecía contener la noche. «Kyle, sabía que necesitarías este color. El índigo es el color del vacío profundo, de la calma antes de la creación. Es bueno para sanar fracturas». Ren tomó la seda. Era increíblemente suave, pero sentía una resistencia, una fuerza inmensa en su delicadeza. «Gracias, honorable Ama. El agradecimiento es una moneda que no tiene valor aquí», dijo ella, sus ojos fijos en los de él. «Preferimos la comprensión. Dime, músico, ¿por qué lloras por una flauta rota cuando el mundo entero está lleno de música? ¿No oyes el canto del viento en los pinos? ¿La percusión de la gota de agua en la piedra? ¿El bajo profundo del silencio de la montaña? Has estado tan ocupado haciendo tu propia música que te has olvidado de escuchar la del universo». Las palabras de Ama, como las de Kyle, lo desarmaron. No eran un reproche, sino una invitación, una puerta que se abría a una forma de ver el mundo que él nunca había considerado. «Mi música es lo único que tengo», respondió en voz baja. «Nada se tiene», corrigió Ama con dulzura. «Todo se atraviesa. Eres un canal, muchacho, como esa flauta. Pero el agua no es tuya. La música no es tuya. Proviene de la fuente, y la fuente nunca se seca. Tu canal está bloqueado, no por una fractura en el bambú, sino por el miedo en tu corazón. Miedo a no ser nada sin tu canción». Ren permaneció en silencio, la madeja de seda índigo fría en su palma. Las nubes se arremolinaban bajo la casa de Ama, creando y deshaciendo paisajes efímeros. Se sintió pequeño, insignificante, pero extrañamente,
no de una manera desagradable. Era la insignificancia de una sola hebra en un tapiz infinito, y por primera vez sintió la belleza de formar parte de algo tan vasto. Regresó al taller de Kael con paso más lento, más consciente. El murmullo del agua en los canales, el roce de sus sandalias en la piedra, el lejano graznido de un cuervo. Todo parecía diferente, más nítido. Entregó la seda a Kael, quien la examinó asintiendo. El hilo de ama, fuerte como la promesa de una vida, suave como el perdón. Bien, ahora tenemos una parte de lo que necesitamos. Kael se sentó en su banco de trabajo y colocó las dos mitades de la flauta frente a él. Cogió una pequeña espátula de bambú y un cuenco que contenía una pasta blanquecina. Esto es pegamento de arroz, pero está mezclado con algo más. El polvo de una piedra que solo se encuentra en el lecho del río más alto de la montaña. Esta piedra, cuando se muele, tiene la propiedad de unir lo que se ha separado, pero necesita tiempo, necesita oscuridad y quietud para forjar su vínculo. Con una concentración absoluta, Kael comenzó a aplicar una finísima capa del pegamento en los bordes de la fractura. Se movía con la precisión de un cirujano y la reverencia de un monje en plena ceremonia. Ren observaba, conteniendo la respiración. Cuando terminó, unió las dos piezas con una presión firme y constante. La unión era casi invisible. Luego, con una habilidad asombrosa, comenzó a envolver la unión con el hilo de seda índigo. No lo envolvía al azar, sino siguiendo un patrón complejo, un nudo tras otro, creando una ligadura que era a la vez funcional y hermosa. Este nudo se llama el abrazo del río, explicó Kael en voz baja. Se usa para reparar las cosas que deben soportar una gran presión, como los mástiles de los barcos o las vigas de los puentes, o el corazón de un músico. Cuando el último nudo estuvo apretado, Kael colocó la flauta sobre un paño suave en el rincón más oscuro del taller. Ahora, dijo, limpiándose las manos, debe descansar. Durante 7 días y 7 noches. No debe ser tocada, no debe ser expuesta a la luz. Debe olvidar que estuvo rota y recordar su unidad. 7 días. Para Ren sonó como una eternidad. ¿Y qué haré yo durante 7 días? Kael lo miró, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez. Tú también descansarás y aprenderás a escuchar. Cada mañana subirás conmigo a la arboleda de bambú, no para cortar, sino para sentarte, y escucharás cómo crece el bambú. Ren frunció el ceño. ¿Se puede oír crecer el bambú? Solo si tu silencio es más profundo que el suyo, respondió Kael. Y así comenzaron los 7 días de espera. Cada amanecer, Ren seguía al anciano por un sendero empinado hasta una arboleda de bambú gigante. Los tallos verdes se alzaban hacia el cielo como las columnas de una catedral natural. Kael se sentaba sobre una roca cubierta de musgo y cerraba los ojos. Ren, inquieto al principio, intentaba imitarlo. Los primeros días solo oía el viento, los pájaros, el zumbido de su propia impaciencia. Pero poco a poco, a medida que su mente se calmaba, empezó a percibir otros sonidos. El crujido de las hojas secas en el suelo, el goteo del rocío, el latido de su propio corazón. Al 7º día, mientras estaba sentado con los ojos cerrados, ocurrió algo. En la quietud absoluta, en el espacio entre 2 ráfagas de viento, creyó oírlo. Un sonido casi imperceptible, una especie de crujido interno, una tensión diminuta. El sonido del crecimiento, el sonido de la vida esforzándose hacia la luz. Abrió los ojos de golpe. Kael lo estaba mirando, asintiendo. Esa tarde, Kael sacó la flauta de la oscuridad. La ligadura de seda índigo era ahora una parte integral del instrumento, una cicatriz hermosa y fuerte. El anciano la sostuvo, la acercó a sus labios, pero no sopló.
En cambio, se la tendió a Ren. «Está unida», dijo, «pero solo tú puedes saber si ha sanado. Solo tu aliento puede despertar su nueva voz». Con el corazón latiéndole con fuerza, Ren tomó la flauta. Se sentía diferente en sus manos. Sólida, completa, pero cambiada. La llevó a sus labios, cerró los ojos y sopló la primera nota. El sonido que emergió no era el que él recordaba. Era más profundo, más rico. Tenía una resonancia que antes no poseía. La nota pura y clara de siempre estaba ahí, pero ahora tenía un trasfondo, una vibración casi imperceptible, como el eco de una campana lejana. Era el sonido de la madera que había estado rota y había vuelto a unirse. Era el sonido de la imperfección sanada, que es siempre más hermosa que la perfección intocada. Ren tocó una melodía simple, una vieja canción que le había enseñado su maestro Jin, pero la canción sonaba nueva, como si la estuviera escuchando por primera vez, y comprendió. La flauta no había sido simplemente reparada, había renacido, y en su nueva voz contaba la historia de su propia fractura y sanación. Una lágrima rodó por la mejilla de Ren y cayó sobre el bambú. Kael lo observó, su rostro impasible. «Ahora lo entiendes», dijo. «Su voz es más bella porque ahora conoce el silencio de estar rota. Tu música será más verdadera por la misma razón». Ren bajó la flauta, abrumado por la emoción y la gratitud. «Anciano, no sé cómo agradecérselo. Necesitamos el hilo de seda más fuerte y el pegamento de arroz más puro. Y eso, en Aonagi, solo lo tiene una persona, Ama, la tejedora». Kael le dio a Ren indicaciones precisas. La casa de Ama estaba en el extremo opuesto de la aldea, donde la meseta se asomaba al precipicio y las nubes lamían los cimientos de las casas. «Ve a verla. Dile que te envía Kael. Pídele un rollo de su hilo de seda color índigo, el que tiñe con las flores que solo crecen a la sombra de la cascada. Y sé respetuoso, Ren. Ama no teje solo hilo, teje los destinos de esta aldea. Cada nudo que hace, cada hebra que tensa, tiene un propósito. No le hables de tu prisa. Háblale de tu flauta rota. Ella entenderá el lenguaje del quebranto». El camino a través de Aonagi fue una revelación para Ren. Acostumbrado al bullicio y al caos de las ciudades, la quietud de la aldea era casi abrumadora. Las casas de madera oscura, con sus tejados cubiertos de un musgo espeso y aterciopelado, parecían haber crecido directamente de la tierra. No había calles, sino senderos de piedra lisa, gastados por generaciones de pasos silenciosos. Pequeños canales de agua corrían junto a los senderos, llevando un murmullo constante y fresco por toda la aldea. Los pocos habitantes que encontró no lo miraron con la curiosidad o la sospecha del mundo de abajo. Simplemente inclinaban la cabeza en un saludo mudo, sus ojos serenos, antes de continuar con sus tareas. Era como caminar por el interior de un sueño. Finalmente, llegó a la casa de Ama. Era más pequeña que las demás y parecía suspendida en el borde del mundo. Un telar de gran tamaño ocupaba casi todo el porche, y en él había un tapiz a medio terminar. Los hilos, de cientos de colores, parecían un arco iris capturado. Sentada ante el telar, de espaldas a él, había una anciana de cabello tan blanco que parecía tejido con la misma espuma de las nubes que flotaban debajo de ella. «Has tardado en llegar, músico», dijo Ama sin volverse. Su voz era como el crujir de hojas secas, pero tenía una calidez inesperada. «Kael me dijo esta mañana que un pájaro con el canto roto había caído en su taller». Ren se quedó atónito. «¿Cómo?» «En Aonagi, las noticias viajan en el viento», rió suavemente. «Y Kael y yo hemos hablado el mismo idioma silencioso durante más años de los que puedes contar. Acércate».
Ren subió los escalones de madera. El tapiz en el telar era extraordinario. No representaba una escena, sino un patrón abstracto de colores y texturas que, sin embargo, evocaba la sensación del valle. El gris de la roca, el verde del musgo, el azul profundo del cielo de invierno. «Es hermoso», dijo Ren genuinamente. «Es el valle», respondió Ama, ahora girándose para mirarlo. Su rostro era un mapa de arrugas finas y amables. «Yo solo junto los hilos. El patrón ya está ahí, como en la vida. Creemos que elegimos, que tejemos nuestra propia historia. Pero en realidad, solo seguimos un hilo que nos fue dado al nacer. Podemos tensarlo, enredarlo, incluso intentar cortarlo, pero el hilo siempre nos lleva a donde debemos estar». Le tendió una pequeña madeja de seda de un azul tan profundo que parecía contener la noche. Kael sabía que necesitarías este color. El índigo es el color del vacío profundo, de la calma antes de la creación. Es bueno para sanar fracturas. Ren tomó la seda. Era increíblemente suave, pero sentía una resistencia, una fuerza inmensa en su delicadeza. «Gracias, honorable Ama. El agradecimiento es una moneda que no tiene valor aquí», dijo ella, sus ojos fijos en los de él. «Preferimos la comprensión. Dime, músico, ¿por qué lloras por una flauta rota cuando el mundo entero está lleno de música? ¿No oyes el canto del viento en los pinos? ¿La percusión de la gota de agua en la piedra? ¿El bajo profundo del silencio de la montaña? Has estado tan ocupado haciendo tu propia música que te has olvidado de escuchar la del universo. Las palabras de Ama, como las de Kael, lo desarmaron. No eran un reproche, sino una invitación, una puerta que se abría a una forma de ver el mundo que él nunca había considerado. «Mi música es lo único que tengo», respondió en voz baja. «Nada se tiene», corrigió Ama con dulzura. «Todo se atraviesa. Eres un canal, muchacho, como esa flauta. Pero el agua no es tuya, la música no es tuya, proviene de la fuente, y la fuente nunca se seca. Tu canal está bloqueado, no por una fractura en el bambú, sino por el miedo en tu corazón, miedo a no ser nada sin tu canción». Ren permaneció en silencio, la madeja de seda índigo fría en su palma. Las nubes se arremolinaban bajo la casa de Ama, creando y deshaciendo paisajes efímeros. Se sintió pequeño, insignificante, pero extrañamente, no de una manera desagradable. Era la insignificancia de una sola hebra en un tapiz infinito, y por primera vez sintió la belleza de formar parte de algo tan vasto. Regresó al taller de Kael con paso más lento, más consciente. El murmullo del agua en los canales, el roce de sus sandalias en la piedra, el lejano graznido de un cuervo. Todo parecía diferente, más nítido. Entregó la seda a Kael, quien la examinó asintiendo. El hilo de Ama, fuerte como la promesa de una vida, suave como el perdón. Bien, ahora tenemos una parte de lo que necesitamos. Kael se sentó en su banco de trabajo y colocó las dos mitades de la flauta frente a él. Cogió una pequeña espátula de bambú y un cuenco que contenía una pasta blanquecina. Esto es pegamento de arroz, pero está mezclado con algo más. El polvo de una piedra que solo se encuentra en el lecho del río más alto de la montaña. Esta piedra, cuando se muele, tiene la propiedad de unir lo que se ha separado. Pero necesita tiempo. Necesita oscuridad y quietud para forjar su vínculo. Con una concentración absoluta, Kael comenzó a aplicar una finísima capa del pegamento en los bordes de la fractura. Se movía con la precisión de un cirujano y la reverencia de un monje en plena ceremonia. Ren observaba, conteniendo la respiración. Cuando terminó, unió las dos piezas con una presión firme y constante. La unión era casi invisible.
Luego, con una habilidad asombrosa, comenzó a envolver la unión con el hilo de seda índigo. No lo envolvía al azar, sino siguiendo un patrón complejo, un nudo tras otro, creando una ligadura que era a la vez funcional y hermosa. Este nudo se llama el abrazo del río, explicó Kyle en voz baja. Se usa para reparar las cosas que deben soportar una gran presión, como los mástiles de los barcos o las vigas de los puentes, o el corazón de un músico. Cuando el último nudo estuvo apretado, Kyle colocó la flauta sobre un paño suave en el rincón más oscuro del taller. Ahora, dijo limpiándose las manos, debe descansar, durante 7 días y 7 noches. No debe ser tocada, no debe ser expuesta a la luz. Debe olvidar que estuvo rota y recordar su unidad. 7 días. Para Ren sonó como una eternidad. ¿Y qué haré yo durante 7 días? Kyle lo miró, y una leve sonrisa se dibujó en sus labios por primera vez. Tú también descansarás, y aprenderás a escuchar. Cada mañana subirás conmigo a la arboleda de bambú, no para cortar, sino para sentarte, y escucharás cómo crece el bambú. Ren frunció el ceño. ¿Se puede oír crecer el bambú? Solo si tu silencio es más profundo que el suyo, respondió Kyle. Y así comenzaron los 7 días de espera. Cada amanecer, Ren seguía al anciano por un sendero empinado hasta una arboleda de bambú gigante. Los tallos verdes se alzaban hacia el cielo como las columnas de una catedral natural. Kyle se sentaba sobre una roca cubierta de musgo y cerraba los ojos. Ren, inquieto al principio, intentaba imitarlo. Los primeros días solo oía el viento, los pájaros, el zumbido de su propia impaciencia. Pero poco a poco, a medida que su mente se calmaba, empezó a percibir otros sonidos. El crujido de las hojas secas en el suelo, el goteo del rocío, el latido de su propio corazón. Al 7º día, mientras estaba sentado con los ojos cerrados, ocurrió algo. En la quietud absoluta, en el espacio entre 2 ráfagas de viento, creyó oírlo. Un sonido casi imperceptible, una especie de crujido interno, una tensión diminuta, el sonido del crecimiento, el sonido de la vida esforzándose hacia la luz. Abrió los ojos de golpe. Kyle lo estaba mirando, asintiendo. Esa tarde, Kyle sacó la flauta de la oscuridad. La ligadura de seda índigo era ahora una parte integral del instrumento, una cicatriz hermosa y fuerte. El anciano la sostuvo, la acercó a sus labios, pero no sopló. En cambio, se la tendió a Ren. Está unida, dijo. Pero solo tú puedes saber si ha sanado. Solo tu aliento puede despertar su nueva voz. Con el corazón latiéndole con fuerza, Ren tomó la flauta. Se sentía diferente en sus manos. Sólida, completa, pero cambiada. La llevó a sus labios, cerró los ojos y sopló la primera nota. El sonido que emergió no era el que él recordaba. Era más profundo, más rico. Tenía una resonancia que antes no poseía. La nota pura y clara de siempre estaba ahí, pero ahora tenía un trasfondo, una vibración casi imperceptible, como el eco de una campana lejana. Era el sonido de la madera que había estado rota y había vuelto a unirse. Era el sonido de la imperfección sanada, que es siempre más hermosa que la perfección intocada. Ren tocó una melodía simple, una vieja canción que le había enseñado su maestro Jin. Pero la canción sonaba nueva, como si la estuviera escuchando por primera vez, y comprendió. La flauta no había sido simplemente reparada, había renacido, y en su nueva voz contaba la historia de su propia fractura y sanación. Una lágrima rodó por la mejilla de Ren y cayó sobre el bambú. Kyle lo observó, su rostro impasible. Ahora lo entiendes, dijo. Su voz es más bella porque ahora conoce el silencio de estar rota. Tu música será más verdadera por la misma razón. Ren bajó la flauta, abrumado por la emoción y la gratitud,
Anciano, no sé cómo agradecérselo. Kael se acercó y señaló con su dedo el pequeño grabado de la libélula, ahora enmarcado por el hilo índigo. No tienes que agradecérmelo a mí, dijo, y su voz se volvió grave. Tienes que agradecérselo a tu maestro, Jin. Él me envió esta flauta. Él te envió a ti. Ren lo miró, confundido. ¿Conocía a mi maestro? Lo conocí, corrigió Kael. Hace mucho tiempo. Éramos aprendices juntos, bajo el mismo techo, con el mismo maestro. Éramos como hermanos, y yo le hice una promesa que rompí. Esta flauta. Kael tragó saliva, y por primera vez Ren vio una emoción profunda, un dolor antiguo, en los ojos del anciano. Esta flauta la empecé a fabricar yo, hace más de 50 años. Era para él, pero nunca la terminé. Huí. De mi maestro, de mi pasado, y de Jin, el silencio que cayó sobre el taller fue más pesado que el de la montaña. La revelación flotaba en el aire, cambiando todo. El encuentro casual, la tormenta, la flauta rota, todo encajaba en un patrón que Ren apenas podía empezar a comprender. ¿Por qué?, susurró Ren. ¿Por qué huyó? Kael se dio la vuelta, mirando hacia las sombras de su taller, hacia los fantasmas que de repente se habían vuelto visibles. Porque hay fracturas que no son en la madera, muchacho. Hay fracturas en el alma, y para esas no hay pegamento de arroz ni hilo de seda que valga. Hay deudas que el tiempo no paga, solo aplaza. Y parece que el momento de pagar la mía, finalmente, ha llegado. La última luz del día se desvaneció, sumiendo el taller en la penumbra. Ren se quedó inmóvil, con la flauta renacida en sus manos, comprendiendo que la historia de su instrumento roto era solo el comienzo de otra historia mucho más antigua y dolorosa. La historia de la promesa rota de Kael. Y de alguna manera, él, Ren, era ahora una parte inseparable de ella. El hilo del destino, tejido por Ama, lo había atado a un pasado que no era el suyo, pero que ahora, irrevocablemente, también le pertenecía. El silencio que siguió a la revelación de Kael no era el silencio pacífico de Aonagi. Era un silencio denso, antiguo, cargado de las palabras no dichas de medio siglo. Era el silencio que se encuentra en una casa abandonada, donde el eco de las risas y las discusiones pasadas aún vibra en el aire. Ren miró la flauta en sus manos. Ya no era un simple instrumento. Era una reliquia, un testigo. La cicatriz de seda índigo que la ceñía ya no era solo una reparación, era un nudo que ataba el presente al pasado, su propio destino al del anciano que tenía delante. El joven músico, que había llegado a esa puerta buscando la curación de un objeto, se encontraba ahora en el umbral de la curación de un alma. Comprendió que el universo, en su intrincada sabiduría, no le había traído a Aonagi para arreglar un trozo de bambú. Le había traído para esto, para ser el oído que finalmente escuchara la confesión que se había petrificado en el corazón de Kael. «Cuéntame», dijo Ren, y su propia voz le sonó extraña, más madura, como si los 50 años de silencio de Kael hubieran envejecido su alma en un instante. «Cuéntamelo todo». Kael no se movió durante un largo rato. Luego, con el lento crujido de la madera vieja, se giró y se sentó en su banco de trabajo. El gesto no era el de un maestro que va a impartir una lección, sino el de un hombre que finalmente depone una carga demasiado pesada. Avivó las brasas, y la luz anaranjada danzó sobre su rostro, ahondando las arrugas y proyectando sombras temblorosas en sus ojos. «Mi nombre no siempre fue Kael», comenzó, su voz un murmullo ronco. «Nací con el nombre de Kenji, y no crecí en la soledad de las nubes, sino en el estruendo de una ciudad al pie de las montañas, donde el olor a madera y el sonido de las herramientas se mezclaban con el griterío del mercado. Mi mundo era el taller de nuestro maestro,
Eiyun, la memoria de Kael, se derramó en el taller silencioso, llenándolo de los fantasmas de su juventud. Habló de Eiyun, un maestro cuya habilidad era legendaria. No era un simple artesano, era un Furyu, un hombre que vivía y respiraba el fluir estético del universo. Enseñaba que una flauta shakuhachi no era un objeto, sino un camino. El bambú ya es una flauta antes de que lo toquéis, les decía. El viento ya ha cantado a través de él durante años. Vuestro trabajo no es imponerle una voz, sino descubrir la que ya posee. Yo, continuó Kael, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Yo era el sol. Mi talento era directo, ardiente, técnico. Buscaba la perfección absoluta. Memorizaba las medidas, las proporciones, las leyes de la acústica. Mi objetivo era crear un instrumento tan impecable que mi habilidad brillara a través de él sin obstáculos. Quería dominar el bambú, someterlo a mi voluntad para crear el sonido perfecto. Era yang, activo, esforzado, tratando de imponer un orden en el mundo. Eiyun nos quería a ambos, pero nos observaba con la sabiduría de un jardinero que sabe que la misma luz que nutre una flor puede quemar a otra. A menudo me decía, Kenji, tu habilidad es un cuchillo afilado, pero el filo más agudo se mella si solo corta y nunca aprende la suavidad de la caricia. Buscas tanto la nota perfecta que no te das cuenta de que la verdadera música reside en el silencio que hay entre las notas. A Jin, en cambio, le decía, tu corazón oye la música del universo, pero a veces te dejas llevar tanto por el río que olvidas construir la barca. La libertad necesita una forma para expresarse, o se disipa como la niebla. Éramos las dos mitades de un todo, el equilibrio perfecto, pero yo no lo veía así. En mi orgullo juvenil, empecé a ver su facilidad como una afrenta a mi esfuerzo, su alegría como una falta de seriedad. Empecé a sentir la espina de la envidia, una pequeña sombra que crecía en mi interior. Cuando el maestro Eiyun envejeció, supo que debía nombrar a un sucesor para que heredara su taller y su nombre. Para ello, nos propuso una última prueba. Nos llevó a su reserva personal de bambú, una colección de cañas curadas durante más de 100 años, cada una leyenda en sí misma. Eligió 2 piezas idénticas, 2 hermanas cortadas de la misma raíz, de un color dorado profundo y una resonancia casi mítica. Debéis crear una flauta, nos dijo, que capture el kokoro, el corazón del sonido. No la flauta más perfecta, ni la más bella, sino la más verdadera. Tenéis 3 lunas para completar vuestro trabajo. Aquellas 3 lunas se convirtieron en mi obsesión. Me encerré en el taller. Medí, calibré, pulí. Traté mi pieza de bambú como un problema matemático que debía ser resuelto. Cada agujero fue perforado con una precisión micrométrica. El interior fue lapeado hasta que quedó suave como el cristal. Mi flauta era una obra maestra de la técnica, una jaula perfecta para el viento, pero estaba vacía, fría. Jin, por su parte, hizo algo que me pareció una locura. Durante la primera luna, no tocó el bambú. Se lo llevaba cada día a la orilla del río y simplemente se sentaba con él. Lo observaba. Escuchaba el viento pasar por su hueco. Meditaba con él. Decía que estaba conociendo su historia. La gente del pueblo susurraba que Jin había perdido la razón. Yo, en mi arrogancia, pensaba que me estaba cediendo la victoria. Cuando finalmente empezó a trabajar, lo hizo con una rapidez y una fluidez que me enfurecían. No usaba casi ninguna de las herramientas de precisión del maestro. Seguía el veteado de la madera, adaptando la forma de los agujeros a las pequeñas imperfecciones naturales de la caña. Y un día lo vi grabar algo cerca de la boquilla. Un pequeño insecto de alas delicadas. ¿Qué es eso?
Component placement, le pregunté con desdén. Una libélula, respondió con una sonrisa. Vivió en este bambú cuando era joven, me lo ha contado. Simboliza el sueño, la ilusión del tiempo. Esta flauta no es para siempre. Es solo un momento, como la vida de una libélula. Su belleza está en su fugacidad. La noche antes de presentar nuestras flautas al maestro, la duda me consumió. Me deslicé en el taller mientras Jean dormía. Allí, sobre un paño de seda, estaba su creación. La tuya, Ren. La cogí. Era ligera, cálida, se sentía viva en mis manos, a diferencia de la mía, que se sentía como un objeto inerte. La llevé a mis labios. Soplé una sola nota. Kael hizo una pausa. El recuerdo era tan vívido que tuvo que cerrar los ojos. El sonido... Ren, nunca en mi vida había oído algo así. No era un sonido que saliera de la flauta. Parecía que el universo entero se había concentrado en esa única vibración. Contenía la alegría del sol de la mañana, la melancolía del crepúsculo, el murmullo del río. Contenía la vida. Supe en ese instante que yo había fracasado. Mi perfección técnica no era nada comparada con la verdad que Jean había liberado. Y fue entonces cuando la sombra que había cultivado en mi interior me devoró. La envidia, el miedo, el orgullo herido, se convirtieron en veneno. No podía soportar la idea de que él, con su juego y su despreocupación, hubiera alcanzado lo que yo, con todo mi esfuerzo, no podía ni rozar, y hice algo imperdonable. Kael abrió las manos sobre la mesa. Estaban temblando. Éramos dos aprendices bajo su tutela, Jean y yo. Éramos tan distintos como el sol y la luna, y sin embargo, inseparables. Jean, tu maestro, era la luna. Su talento era reflectante, intuitivo, lleno de una alegría serena. Veía la belleza en las imperfecciones. Podía tomar un trozo de bambú torcido, uno que yo habría desechado, y encontrar en su deformidad el secreto de una nota única, agridulce. Para él, el proceso era un juego, una danza con el espíritu del bambú. Era Jean, receptivo, fluido, aceptando el mundo tal como era. Yo, continuó Kael, y una sombra de dolor cruzó su rostro. Yo era el sol. Mi talento era directo, ardiente, técnico. Buscaba la perfección absoluta. Memorizaba las medidas, las proporciones, las leyes de la acústica. Mi objetivo era crear un instrumento tan impecable que mi habilidad brillara a través de él sin obstáculos. Quería dominar el bambú, someterlo a mi voluntad para crear el sonido perfecto. Era Yang, activo, esforzado, tratando de imponer un orden en el mundo. Eijun nos quería a ambos, pero nos observaba con la sabiduría de un jardinero que sabe que la misma luz que nutre una flor puede quemar a otra. A menudo me decía, Kenji, tu habilidad es un cuchillo afilado, pero el filo más agudo se mella si solo corta y nunca aprende la suavidad de la caricia. Buscas tanto la nota perfecta que no te das cuenta de que la verdadera música reside en el silencio que hay entre las notas. A Jean, en cambio, le decía, tu corazón oye la música del universo, pero a veces te dejas llevar tanto por el río que olvidas construir la barca. La libertad necesita una forma para expresarse, o se disipa como la niebla. Éramos las dos mitades de un todo, el equilibrio perfecto. Pero yo no lo veía así. En mi orgullo juvenil, empecé a ver su facilidad como una afrenta a mi esfuerzo, su alegría como una falta de seriedad. Empecé a sentir la espina de la envidia, una pequeña sombra que crecía en mi interior. Cuando el maestro Eijun envejeció, supo que debía nombrar a un sucesor para que heredara su taller y su nombre. Para ello, nos propuso una última prueba. Nos llevó a su reserva personal de bambú, una colección de cañas curadas durante más de 100 años, cada una leyenda en sí misma. Eligió 2 piezas idénticas,
2 hermanas cortadas de la misma raíz, de un color dorado profundo y una resonancia casi mítica. Debéis crear una flauta, nos dijo, que capture el cocoro, el corazón del sonido. No la flauta más perfecta, ni la más bella, sino la más verdadera. Tenéis 3 lunas para completar vuestro trabajo. Aquellas 3 lunas se convirtieron en mi obsesión. Me encerré en el taller. Medí, calibré, pulí. Traté mi pieza de bambú como un problema matemático que debía ser resuelto. Cada agujero fue perforado con una precisión micrométrica. El interior fue lapeado hasta que quedó suave como el cristal. Mi flauta era una obra maestra de la técnica, una jaula perfecta para el viento. Pero estaba vacía, fría. Jean, por su parte, hizo algo que me pareció una locura. Durante la primera luna no tocó el bambú. Se lo llevaba cada día a la orilla del río y simplemente se sentaba con él. Lo observaba. Escuchaba el viento pasar por su hueco. Meditaba con él. Decía que estaba conociendo su historia. La gente del pueblo susurraba que Jean había perdido la razón. Yo, en mi arrogancia, pensaba que me estaba cediendo la victoria. Cuando finalmente empezó a trabajar, lo hizo con una rapidez y una fluidez que me enfurecían. No usaba casi ninguna de las herramientas de precisión del maestro. Seguía el veteado de la madera, adaptando la forma de los agujeros a las pequeñas imperfecciones naturales de la caña. Y un día, lo vi grabar algo cerca de la boquilla, un pequeño insecto de alas delicadas. ¿Qué es eso? Component placement, le pregunté con desdén. Una libélula, respondió con una sonrisa. Vivió en este bambú cuando era joven, me lo ha contado. Simboliza el sueño, la ilusión del tiempo. Esta flauta no es para siempre, es solo un momento, como la vida de una libélula. Su belleza está en su fugacidad. La noche antes de presentar nuestras flautas al maestro, la duda me consumió. Me deslicé en el taller mientras Jean dormía. Allí, sobre un paño de seda, estaba su creación. La tuya, Ren. La cogí. Era ligera, cálida. Se sentía viva en mis manos. A diferencia de la mía, que se sentía como un objeto inerte. La llevé a mis labios. Soplé una sola nota. Kael hizo una pausa. El recuerdo era tan vívido que tuvo que cerrar los ojos. El sonido... Ren, nunca en mi vida había oído algo así. No era un sonido que saliera de la flauta. Parecía que el universo entero se había concentrado en esa única vibración. Contenía la alegría del sol de la mañana, la melancolía del crepúsculo, el murmullo del río. Contenía la vida. Supe en ese instante que yo había fracasado. Mi perfección técnica no era nada comparada con la verdad que Jean había liberado. Y fue entonces cuando la sombra que había cultivado en mi interior me devoró. La envidia, el miedo, el orgullo herido, se convirtieron en veneno. No podía soportar la idea de que él, con su juego y su despreocupación, hubiera alcanzado lo que yo, con todo mi esfuerzo, no podía ni rozar. Y hice algo imperdonable. Kael abrió las manos sobre la mesa. Estaban temblando. No la rompí. Eso habría sido un crimen honesto. Lo mío fue un acto de cobardía, de traición sutil. Con una aguja fina y una gota de aceite caliente, introduje una imperfección casi invisible en el interior de la boquilla. Un cambio minúsculo, indetectable a simple vista, pero que sabía que alteraría el flujo del aire de una forma casi imperceptible. No destruiría el sonido, no, eso habría sido demasiado obvio. Simplemente le robaría una parte de su alma. Le añadiría un velo, una diminuta disonancia que solo un oído como el del maestro Eijun podría detectar. Lo convertiría en un sonido hermoso, pero defectuoso. Al día siguiente presentamos las flautas. Jean tocó primero. El sonido era magnífico, pero el maestro frunció el ceño levemente. Notó algo, una pequeña tristeza en el corazón de la nota
que no debía estar ahí. Luego toqué yo. Mi flauta produjo un sonido técnicamente perfecto, claro, fuerte, pero sin vida, como un pájaro de oro que no puede volar. El maestro Eijun nos miró a ambos durante un largo, largo tiempo. Finalmente se volvió hacia mí. No había ira en sus ojos, solo una decepción tan profunda que me quemó el alma. Y dijo las palabras que me han perseguido cada noche durante 50 años. Kenji, has creado un instrumento impecable, pero sin corazón. Has olvidado que la perfección no es la ausencia de defectos, sino la presencia del espíritu. Jin. Y aquí miró a tu maestro con una ternura infinita. Tu flauta ha sufrido una herida. Alguien le ha infligido una pequeña pena. Pero aún así, aún con su corazón herido, canta con más verdad que 1000 instrumentos perfectos. No me desenmascaró frente a Jin, pero yo lo supe. Él lo sabía todo. La vergüenza fue como un fuego que me consumió por dentro. No pude mirar a Jin a los ojos. Esa misma noche, mientras todos dormían, empaqué un pequeño bulto, abandoné mi nombre, mi futuro, mi amigo, y huí. Corrí tan lejos como pude, subí tan alto como mis piernas me lo permitieron, hasta encontrar este lugar, Aonagi. Un lugar tan cerca del cielo que esperaba que el pasado no pudiera alcanzarme. Construí este taller, esta vida de silencio, como una penitencia. Y me cambié el nombre a Kael, que significa retorno, con la vana esperanza de que algún día podría, de alguna forma, regresar al camino que había abandonado. Kael terminó su relato. El fuego crepitaba, indiferente al drama humano. Ren miró la flauta. La entendió de una manera completamente nueva. La fractura que la tormenta había causado no había sido un accidente. La herida original, la traición de Kael, había debilitado el bambú a lo largo de las décadas, creando un punto de tensión invisible. La tormenta simplemente había completado lo que la envidia había comenzado hacía 50 años. El universo no olvida, simplemente espera. Mi maestro, dijo Ren en voz baja, nunca habló de ti, pero siempre tocó esa flauta, la amaba. Decía que su pequeño defecto le recordaba que nada en este mundo es perfecto, y que en esa imperfección reside la verdadera belleza. Una lágrima, la primera que Ren le veía, surcó el rostro de Kael. La bondad de Jin siempre fue más grande que mi traición. Él entendió. Y te envió a ti. Esta flauta rota no era una petición de reparación, era una ofrenda de perdón. Un nuevo tipo de paz pareció asentarse en el anciano, la paz del que finalmente ha dicho la verdad. Pero la historia no había terminado. Kael se levantó y caminó hacia un viejo cofre de madera de alcanfor que Ren nunca le había visto abrir. Lo abrió con una llave oxidada. El olor a madera y a tiempo llenó la habitación. Del interior, envuelta en un trozo de seda vieja, Kael sacó una pequeña pieza de madera. Era una boquilla de shakuhachi, exquisitamente tallada en madera de cerezo silvestre, con incrustaciones de nácar que formaban la imagen de una libélula en pleno vuelo. Era la pieza más hermosa que Ren había visto jamás. Cuando huí, robé algo más que la paz de Jin, dijo Kael, su voz temblorosa. Me llevé esto. Era la pieza final que el maestro Eijun había creado para la flauta ganadora. La boquilla. El punto donde el aliento humano se encuentra con el alma del bambú. Estaba destinada a la flauta de Jin. Yo la robé por puro despecho, para que su obra maestra nunca estuviera realmente completa. Sostuvo la boquilla junto a la flauta reparada. Encajaban a la perfección. Durante 50 años he guardado este símbolo de mi vergüenza. La flauta de Jin ha vuelto a su creador original para ser sanada, pero ahora debe ser completada. Y para hacerlo, no basta con unir estas dos piezas. El ritual de unión
debe realizarse en un lugar específico. Un lugar donde el silencio es tan antiguo que puede absorber el eco de un error tan viejo como el mío. Ren lo miró, sintiendo un escalofrío que no era de frío. ¿Qué lugar es ese? Kael se volvió hacia la ventana, su mirada perdida en los picos de las montañas que ahora se recortaban, negros y afilados, contra un cielo lleno de estrellas. Es una cueva detrás de la cascada que alimenta el río de la aldea. La llaman la Cueva del Eco Silencioso. La leyenda dice que cualquier sonido que haces allí es devuelto no como un eco, sino como su verdad interior. Los monjes antiguos iban allí a meditar, a enfrentarse a la verdad desnuda de sus almas. Yo fui allí una vez, la noche que llegué a Aonaji, y el silencio me gritó mi traición con tal fuerza que juré nunca más volver. Kael se giró hacia Ren, sus ojos ancianos brillando con una nueva determinación, una mezcla de miedo y resolución. La flauta no estará completa hasta que su unión sea bendecida por ese silencio, hasta que yo me enfrente al eco de mi pasado. Pero no puedo hacerlo solo. Mi cuerpo es viejo y el camino es peligroso. Y necesito un testigo, alguien que lleve la música de Jin en su aliento. ¿Me acompañarás, Ren? ¿Me ayudarás a terminar una historia que comenzó mucho antes de que nacieras? La pregunta quedó suspendida en el aire, tan pesada y significativa como una nota final en una larga sinfonía. Ren comprendió que su viaje no había terminado con la reparación de la flauta. De hecho, acababa de empezar. Tenía que seguir el hilo del destino hasta su final, hacia una cueva donde el silencio guardaba la clave de la redención y el perdón. Hay momentos en el tapiz de la existencia en los que los hilos de vidas separadas, tejidos a través de décadas y distancias, convergen en un único punto. Un nudo de destino. La pregunta de Kael no fue una simple petición, fue el chasquido de ese nudo al apretarse. Ren, el joven músico que había llegado a Aonaji buscando reparar un instrumento, ahora se encontraba con la oportunidad de ayudar a reparar una vida. Miró al anciano, a la flauta que era el legado de su maestro, y a la boquilla que era el símbolo de una traición de 50 años. Y en el silencio de ese taller suspendido entre las nubes, entendió la verdad más profunda de la enseñanza que lo había guiado. Nadie llega a tu vida por error. Él era la respuesta a una pregunta que Kael llevaba medio siglo formulando en silencio. Te acompañaré, dijo Ren. Y en esas dos palabras, el peso del pasado encontró el fulcro para empezar a moverse. Partieron antes de que el primer atisbo de luz tiñera el borde oriental del cielo. El aire era frío y afilado, y olía a piedra mojada y a las agujas de pino de los bosques altos. Kael, que no había abandonado los confines de la aldea en 50 años, se movía con una lentitud deliberada, cada paso una meditación. Llevaba un pequeño farol de papel que arrojaba un círculo de luz temblorosa a sus pies, y en un atado de seda, con la reverencia debida a una reliquia, portaba la flauta y la boquilla. Ren caminaba a su lado en silencio, ofreciendo su brazo en los tramos más empinados, sintiendo bajo la tela áspera del anciano la fragilidad de un cuerpo vencido por el tiempo y la solidez de un espíritu que por fin se encaminaba a su batalla final. El sendero ascendía, abandonando la seguridad de la aldea y adentrándose en el corazón salvaje de la montaña. Era un camino apenas visible, más una sugerencia que una ruta, que serpenteaba entre rocas cubiertas de un musgo tan antiguo que parecía el primer verdor del mundo. El silencio aquí era diferente al de la aldea. No era una calma pacífica, sino una quietud primordial, la quietud de la roca y el hielo. Solo el sonido de sus propias respiraciones y el crujido de sus sandalias sobre la grava rompían el hechizo. A medida que ganaban altura, el mundo de abajo se transformó. Aonaji se convirtió en un nido de tejados oscuros, flotando sobre un mar de nubes
que empezaba a iluminarse desde dentro con los colores del amanecer. Rosa, azafrán, violeta. Era como si caminaran por la orilla del cielo. Finalmente, un nuevo sonido se unió a su ascenso. Primero fue un murmullo profundo, una vibración que se sentía más en el pecho que en los oídos. Luego creció hasta convertirse en un rugido constante y poderoso. Habían llegado a la cascada. Era un espectáculo sobrecogedor. Un torrente de agua, tan blanco y puro que parecía luz líquida, se precipitaba desde un acantilado de granito negro, cayendo en una poza de un color turquesa imposible. La fuerza del agua levantaba una nube perpetua de niebla helada que lo empapaba todo, cubriendo las rocas cercanas con un velo resbaladizo y alimentando helechos de un verde fosforescente. El aire estaba cargado del olor del ozono y de la tierra mojada. «La cueva está detrás del velo de agua», dijo Kyle, su voz casi engullida por el estruendo. Señaló una estrecha cornisa de roca que bordeaba la poza y desaparecía tras la cortina atronadora de la cascada. Parecía un camino hecho para los espíritus del agua, no para los hombres. Ren sintió una punzada de miedo, no por él, sino por el anciano. Pero en los ojos de Kyle no había vacilación. 50 años de evasión habían culminado en ese momento. No iba a retroceder ahora. Avanzaron lentamente, pegados a la pared de roca. La niebla los envolvió, fría y cegadora, y el rugido de la cascada se convirtió en un universo de sonido que lo anulaba todo. Cuando llegaron al punto en que debían pasar por detrás del agua, Kel se detuvo un instante. Cerró los ojos, como un hombre que se prepara para sumergirse en aguas profundas. Luego, con una respiración profunda, dio el paso. Por un instante, el mundo desapareció en un caos blanco y ensordecedor. El agua helada los golpeó, robándoles el aliento. Fue como atravesar un umbral, un rito de paso violento y purificador. Y entonces, tan repentinamente como había comenzado, cesó. Se encontraron en un espacio de una calma y un silencio tan absolutos que el contraste con el estruendo exterior era casi doloroso. Estaban en la cueva del eco silencioso. Era una bóveda natural, más grande de lo que Ren había imaginado. Las paredes de roca lisa, pulidas por eones de humedad, brillaban con un tenue resplandor fosforescente, como si hubieran absorbido la luz de 1000 lunas. El aire era frío, inmóvil, y olía a la profunda quietud de la tierra. El rugido de la cascada, al otro lado de la entrada, quedaba amortiguado, convertido en un murmullo sordo y lejano, el latido del corazón de la montaña. Pero lo más extraordinario era el silencio. No era una ausencia de sonido, era una presencia. Un silencio que escuchaba, que pesaba, que parecía contener toda la sabiduría y la indiferencia del tiempo. En el centro de la cueva, un único haz de luz solar, filtrado por una grieta en el techo, caía sobre una roca plana y lisa, como un altar natural. Era allí donde Kyle se dirigió. Con movimientos lentos y ceremoniales, el anciano desenvolvió la seda. Colocó la flauta y la boquilla sobre la piedra iluminada. Luego se arrodilló. Miró a Ren, y sus ojos eran los de un peregrino que ha llegado al final de su viaje. Ahora, susurró, y su voz, apenas un aliento, sonó como un trueno en la quietud. Es el momento. Kyle tomó la boquilla de cerezo y con la misma pasta de arroz y polvo de roca que había usado para la primera reparación, aplicó una capa finísima en el extremo. Luego, con una firmeza que desmentía el temblor de sus manos, la unió al cuerpo de la flauta. La unión fue perfecta. La libélula de nácar de la boquilla parecía a punto de alzar el vuelo desde la cicatriz de seda índigo del cuerpo de bambú. Yin y Yang, la herida y la terminación, se habían encontrado.
Sostuvo la flauta completa en sus manos. Ya no era un instrumento roto o inacabado. Era un todo, un círculo cerrado. Y entonces Kael hizo lo que había venido a hacer. Levantó la vista hacia la oscuridad de la cueva y habló. Su voz, clara y sin vacilaciones, se ofreció al silencio. Mi nombre es Kenji, y traicioné a mi hermano, Jin. Mi envidia hirió su creación. Mi cobardía robó lo que por derecho era suyo. He vivido 50 años en la sombra de esta vergüenza. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, absorbidas por la quietud. Ren contuvo la respiración, esperando el eco. Pero la cueva no devolvió el sonido de las palabras de Kenji. No hubo repetición. En su lugar, algo extraordinario sucedió. Un suave murmullo, como el de 1000 alas de libélula batiendo al unísono, pareció emanar de las propias paredes de roca. Una vibración sutil llenó el espacio. No era un sonido, sino una sensación. Una sensación de liberación, de aceptación. El silencio no había devuelto la confesión, había devuelto el perdón. La verdad interior de la culpa de Kenji no era el castigo, sino el anhelo de redención. Y la cueva, el corazón de la montaña, se lo había concedido. Las lágrimas corrían libremente por el rostro del anciano, pero no eran las lágrimas de dolor de la noche anterior. Eran lágrimas de limpieza, como la lluvia de primavera que lava el polvo del invierno. Lentamente, se inclinó hasta que su frente tocó la piedra fría. Permaneció así durante un largo rato. Cuando se levantó, era un hombre diferente. El peso de medio siglo se había desvanecido. En sus ojos ya no había la sombra de Kael, el ermitaño, sino la luz clara de Kenji, el artesano que había encontrado el camino de vuelta a casa. Se giró hacia Ren y le tendió la flauta. Yo ya he cumplido mi parte. Mis manos están hechas para construir, para reparar. Las tuyas, para despertar la música. El espíritu de Jin reside en tu aliento. Por favor, haz que cante de nuevo. Con una reverencia, Ren tomó la flauta. Se sentía completa, equilibrada, vibrante de una energía nueva. La llevó a sus labios. El tacto de la boquilla de cerezo era suave y cálido. Cerró los ojos, no pensó en ninguna melodía, simplemente respiró, ofreciendo su aliento como un puente entre el pasado y el presente, entre Jin y Kenji. La nota que nació en la cueva no era de este mundo, era el sonido de la unión perfecta. Tenía la claridad cristalina de la técnica de Kenji y la calidez conmovedora del alma de Jin. Era el sonido de la perfección encontrada, no en la ausencia de defectos, sino en la belleza de una cicatriz sanada. La melodía fluyó de Ren sin esfuerzo, una canción que nunca antes había tocado, pero que su corazón reconocía. Era una canción de anhelo, de pérdida, de reencuentro y de paz, y la cueva escuchó. Pero esta vez devolvió un eco suave, armónico, que no repetía las notas, sino que las completaba, tejiendo una segunda voz alrededor de la melodía de Ren, como si el espíritu de Jin estuviera allí mismo, tocando con él. Cuando la última nota se desvaneció en el silencio primordial, Ren abrió los ojos. Kenji estaba sonriendo, una sonrisa genuina y liberada que transformaba su rostro. La deuda había sido pagada. La promesa rota, finalmente, se había cumplido. Salieron de la cueva, atravesando de nuevo el velo de agua, y emergieron a un mundo bañado por el sol de la mañana. El valle de Aonagi se extendía bajo ellos, resplandeciente, y el mar de nubes se había disipado, revelando el mundo de abajo, claro y nítido por primera vez. El viaje de regreso fue en un silencio gozoso. Al llegar a la aldea, Ama, la tejedora, estaba en su porche. No dijo nada, pero cuando sus ojos se encontraron con los de Kenji, asintió lentamente,
una sonrisa de comprensión en su rostro arrugado. Lo había sabido todo el tiempo. De vuelta en el taller, Kenji tomó la flauta de manos de Ren. La sostuvo un último instante y luego se la devolvió. Le pertenece a la música y por tanto te pertenece a ti, dijo. Llévala al mundo. Cuéntale a la gente no la historia de mi vergüenza, sino la historia de su perdón. Que su canción le recuerde a todo el que la escuche que ninguna herida es demasiado profunda para sanar y que ningún error es tan grande que el camino de vuelta se cierre para siempre. Ren se inclinó profundamente, aceptando no solo un instrumento, sino una custodia, una misión. Al día siguiente, cuando el sol volvía a encaramarse sobre las montañas, Ren emprendió el camino de descenso. No era el mismo hombre que había llegado arrastrándose en medio de una tormenta. Su paso era firme. Su corazón estaba en calma. En el último recodo del camino, desde donde Aonagi se veía por última vez, se detuvo. Se llevó la flauta a los labios y tocó una nota de despedida. Una nota clara y llena de gratitud, que ascendió con el aire de la mañana y se extendió por todo el valle. Y desde el taller, en lo alto de la aldea, Kenji, el anciano artesano, la escuchó y sonrió. En el gran tejido del universo, cada hilo roto espera la mano destinada a anudarlo.